Muy buenos días a todos, sean bienvenidos y gracias a Dios por permitirnos estar juntos para adorarle, para bendecirle y meditar juntos en la palabra. Y entramos en esta semana a nuestro episodio número 28 de nuestra serie, fundamentada en el Sermón del Monte, los dichos del Rey Jesús. Y pues el día de hoy vamos a tocar un tema que está basado en el texto de Mateo 7:12, que pues es conocido como la regla de oro. Y lo he al meditar en el pasaje, me hizo mucho hincapié, pues, hablar precisamente de la proactividad cristiana en nuestra relación con el prójimo. Y es el tema del día de hoy, la proactividad cristiana en nuestra relación con el prójimo. Y se habla mucho a veces de la proactividad en un ámbito empresarial, en un ámbito laboral. Y básicamente la proactividad tiene que ver con la propia iniciativa de los empleados, de los colaboradores, al ver algún problema, al ver alguna necesidad. Es como aquel que se queda viendo a alguien que sube y escala o se va a la cima de un monte, de una montaña, que la diferencia está en que el que escala tiene una proactividad, tomó la iniciativa, se armó, se entrenó, se armó de lo necesario para subir la montaña, pero hay quien se conforma con ver de la base del cerro de la montaña cómo aquel se subió. Hoy en día, pues vemos en temas políticos, problemas sociales, problemas de comunidad, incluso en las escuelas, ¿no? Se habla mucho de las problemáticas de escuela. Eh, en una época que fui en esa proactividad porque no me conformaba con ver los problemas y las necesidades que había en la escuela. Incluso una ocasión había necesidad de que alguien dirigiera el himno nacional o que dirigiera el toque de bandera. Y entonces me acerqué con el director, le dije, director, ¿sabe qué? Pues hay esta necesidad y me preocupa. Y si me permite, puedo dirigir el himno nacional. Y dijo, así como, bueno. Entonces, no, pues ya cada lunes ya era el director oficial, me convertí por todo un ciclo escolar, me convertí el ejecutor no solamente del himno nacional, sino aún después del toque de bandera. Y en la misma necesidad que había, hubo un curso de himno nacional. El director me involucró, me dijo, ¿sabe qué, señor Francisco? Por favor, necesitamos de su ayuda. O sea, viendo su participación, y no solamente ahí, me empezó a involucrar en otras actividades. Me dijo, oiga, viendo mi perfil, me dijo, oiga, pues vemos una necesidad en los padres de familia, y con la ayuda del director establecimos una escuela para padres también. Y así sucesivamente muchas cosas. Entonces, no es cruzarse de brazos ante una necesidad, no es cruzarse de brazos y ya no hacer nada, sino quejarse. Entonces, la proactividad tiene que ver mucho con esto. Vemos que los discípulos tenemos un comportamiento propio de nuestra vida basada en una comunión con Dios. Nuestro Padre Celestial sabe dar buenas dádivas a aquellos de sus hijos que le piden, pero también trata con un afecto entrañable al resto de la humanidad, como hemos venido reflexionando, y es clara la palabra, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y permitiendo que su lluvia riegue los campos, tanto de los justos como de los injustos. Entonces, la nombrada regla de oro para la vida del discípulo cristiano
se establece en las palabras del Señor de esta manera. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. La lógica del así que, con el que empieza el versículo, o en algunas otras versiones, por tanto, por eso, así pues, o sea, esa lógica de esta frase con que empieza este versículo no es clara del todo para muchos. Porque puede referirse a un contexto inmediato o a incluso un contexto, yo me podría ir a un contexto remoto, de donde empieza el sermón del monte con las bienaventuranzas. Yo me iría hasta allá a decir así que ese, por lo tanto, ese así pues, tiene un contexto y puede implicar que si Dios es bueno con todos los que le buscan en oración, sus hijos tienen que ser igualmente buenos con todos. Porque esto es el distintivo de un discípulo de Cristo. O puede referirse a algo anterior, al mandato no juzgues, y retomar el argumento subyacente contra la tendencia que hemos meditado, tendencia muy nuestra a la censura y la hipocresía. En todo caso, parece que Jesús expresó este principio en diferentes ocasiones y en diferentes contextos, porque en la versión que Lucas hace del sermón, le sigue inmediatamente a tres aspectos o tres viñetas, diríamos, que ilustran el mandato de amar a nuestros enemigos. Allá en Lucas 6, 27 al 30, amen a sus enemigos, bendigan y no maldigan. Denle si te pide, dale. Y hablando hacia el tema de los enemigos, ciertamente un amor tal, ese amor con el cual de que nos está exhortando e impulsando el Señor, es un amor que está fuera de nuestro alcance si no contamos con la gracia de Dios. Para el mundo esto es locura. Esto es, no, dice, ¿cómo me pides que ame a mi enemigo? No, ¿por qué? Porque en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, no podemos. Es, en efecto, su propio amor y es una de las cosas buenas o buenas dádivas que Él nos da por medio de su Espíritu en respuesta a esa salvación. Como consecuencia de esa salvación, dice la palabra que su amor ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y también cuando nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, rogamos al Padre por amor hacia nuestros enemigos, Él nos dará ese amor hacia nuestros enemigos. Y no solamente hacia nuestros enemigos, sino a cualquier otra gente que no sea vista, pues, vista por la otra persona, que seamos nosotros sus enemigos, o que nosotros nos percatemos o lo veamos como nuestro enemigo, ¿sí? Entonces, es mucho lo que diversos eruditos han dicho en cuanto a que la regla de oro se encuentra en forma similar, aunque siempre negativa, en otras partes, en otra época. A Confucio, por ejemplo, se le acredita haber dicho, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan, ¿sí? Y los estoicos tenían una máxima casi idéntica. No hagas lo que no quieras que te hagan a ti. En los libros apócrifos del Antiguo Testamento, en el libro de Tobías, para ser exactos, encontramos la frase, no
lo que no quieras que te hagan, no se lo hagas a los demás. Y esto al parecer es lo mismo que el famoso Rabí Hillel citó allá cerca del 20 antes de Cristo, cuando un prosélito le preguntó si podría enseñarle toda la ley mientras se mantenía en pie sobre una sola pierna. Dices, pueden sonar algo absurdo, pero bueno, su rival, el Rabí Shammai, no había podido o no querido responder y había despedido al que le hizo la pregunta, pero el Rabí Hillel le dijo, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Esta es toda la ley. Todo lo demás es solo el comentario. Aquí no podemos notar, sin embargo, y hemos de admitir que aún en su forma negativa, esta regla puede ser interpretada en forma mucho más favorable. Puede también significar, no trates a tu prójimo en ninguna forma que sea inferior al amor que es genuino. Así presentado, lo negativo incluye lo positivo. Y para ser justo con Confucio, no debemos reconocer que él tenía por lo menos algo de significado positivo en su mente. Estaba pensando de manera positiva, pero expresado en forma negativa. En forma similar, podemos decir que Jesús enseña que la ley, con sus mandamientos negativos, ¿cuáles? No matarás, no cometerás adulterio, no desearás o no codiciarás. Se cumple obedeciendo la norma positiva, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si nosotros amamos a nuestro prójimo y lo está describiendo de una forma positiva, se cumplirá todo lo anterior. Romanos 13:9 es concluyente en este punto. Dice, porque el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro posible mandamiento se resume en estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, es verdad que en las enseñanzas de Cristo, el énfasis sobre el amor al prójimo no solamente está hablando de un trato bondadoso, no está hablando de un simple afecto. Está hablando de un amor que además es otorgado aún al enemigo. Es un amor otorgado aún al enemigo. Recibe un énfasis mayor que el que se le da fuera del cristianismo. Pero no es válido entonces del todo declarar que una regla expresada negativamente es, por ese solo hecho, inferior a una expresada positivamente. Sin embargo, sí es importante notar algunas diferencias entre la verdadera regla de oro de Cristo y las similares que nos han llegado de religiones no cristianas. Pues al tomar todo el contexto del cual viene hablando respecto a nuestras relaciones, primero con los hermanos, de nuestras relaciones con los impenitentes y sobre nuestra tendencia a censurar con hipocresía, Jesús nos dice, en pocas palabras, no pierdas tiempo con quienes son rebeldes, pero ama a tu prójimo. No pierdas tiempo. Que si no se somete, que si anda como anda, no pierdas tiempo. Ama a tu prójimo. Y eso es importante que lo tengamos en mente y quiero subrayarlo. Quien se llama a sí mismo cristiano,
Quien se llama a sí mismo o se considera a sí mismo hijo del Padre Celestial, debe mostrar una forma de vida consecuente con esa relación espiritual. Ya lo dijo anteriormente el Señor Jesús en el capítulo 5, versículo 48. Sean pues perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y no está hablando, no está hablando de una perfección como nosotros nos imaginamos, sino está hablando perfecto en amor, perfecto en justicia. Nosotros somos llamados a reflejar y a vivir tal clase de amor y tal clase de justicia. Aquellos de nosotros que no manifestamos ese estilo de vida, una de dos, o no es hijo nacido de Dios, o por lo menos no somos como deberíamos ser. O no somos, no se es hijo nacido de Dios, o por lo menos no somos como deberíamos de ser. Nos estamos quedando cortos. No estamos atendiendo ese llamado de ser perfectos como Él es perfecto. Y esto es por lo que anteriormente hemos reflexionado de este sermón del monte, en que el verdadero discípulo no es y no debería de ser capaz de conformarse con un poco de justicia, con un poco de rectitud delante de Dios, sino que la quiere comer y beber toda la justicia, toda la verdad para vivirla en plenitud y vivirla en verdad. Ya lo dijo el Señor Jesús en su acercamiento con la samaritana. Que ¿a qué tipo de adoradores quería? Que le adoraran en espíritu y en verdad. Y estaba refiriendo a esto, a esta hambre y a esta sed de comer y beber toda la justicia para vivirla en plenitud y en verdad. Este llamado a tratar a los demás, portarse en todo con los demás, hacer a otros en la forma original, indica una acción continua. No se trata de acciones puntuales o convenientes. No está hablando de acciones puntuales o de acciones convenientes, sino de un estilo de vida. De un estilo de vida. Dios demanda un corazón recto que se manifiesta mediante acciones justas. Y tal es el ejemplo de Dios al amarnos, aun siendo pecadores, que dio a su Hijo unigénito para morir el justo por los injustos para acercarnos a Dios. Entonces, de la misma manera que Dios tomó esa iniciativa en la manifestación de su gracia salvadora, esa gracia salvífica para con todos, así quienes hemos sido adoptados como hijos de Dios mediante la fe que es en Jesucristo, lo hacemos en una misma forma de comportamiento hacia los demás. Entonces aquí choca la cosmovisión de Dios con nuestra cosmovisión, porque nosotros somos muy selectivos, porque nosotros somos muy racistas, porque somos muy elitistas, que somos muy convenencieros. Y Jesús dijo, pues si amas a los que te aman, pues ¿qué caso tiene? O sea, ¿qué diferencia tienes? Pues eso lo hacen los paganos. No, por eso de ahí fue el llamado. Amen a sus enemigos. Amen por aquellos que los ultrajen y los persiguen. Oren por ellos.
La regla de oro es una exigencia de tomar la iniciativa, impulsados por el amor de Cristo que nos constriñe en el hacer el bien hacia los demás. No por adquirir una fama o quedar bien, sino porque soy movido, impulsado por el amor de Cristo, del cual he sido yo objeto. Entonces, amados, no se trata de la pasividad de no actuar, ni siquiera a no hacerlo incorrectamente. Es una demanda para actuar en bien de otros. Actuar en bien de otros, en una dimensión tal como hubiera deseado que otros hicieran por uno mismo. Queda más que claro que el Señor nos habla de asumir una actitud de proactividad hacia los demás. Porque hoy nos movemos, vuelvo a repetir, por la conveniencia. Pues si me visitan, yo los visito. Si me hablan, pues yo les hablo. Si me ven, yo los veo. Si me ríen, yo los río. Eso no es el llamado que tenemos. Provocamos a la retribución del bien o del mal según tomamos la iniciativa. Todo lo que deberíamos hacer es hacer uso de nuestra imaginación, ponernos en el lugar de la otra persona y preguntarnos, ¿cómo me gustaría que me trataran en esa situación? Por eso, la diferencia entre ser reactivo y proactivo. El reactivo actúa con base a lo que recibe. Bueno, pues si me diste like, yo también te le doy like, ¿no? Si me viste bien, pues yo también te voy a ver bien. Pero si me vi, o sea, y aún en lo negativo. Me viste mal, yo también te voy a ver mal. Porque somos reactivos, no proactivos. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿cómo me gustaría que me trataran en esa situación? Si nos ponemos con sensibilidad en el lugar de la otra persona y deseamos para ella lo que desearíamos para nosotros mismos, créanme, nunca seremos avaros, siempre generosos, nunca ásperos, siempre comprensivos, nunca crueles, siempre bondadosos. La razón de fondo de este modo de obrar está vinculado con la justicia. El texto dice, en esto consiste la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. En el hacer el bien, en tratar, dice, todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y esto está fundamentado, basado en la justicia. Es decir, quien hace bien al prójimo ha cumplido la ley. Tal modo de vivir cumple el mandamiento en relación con el prójimo. Esto ya desde el Antiguo Testamento, Levítico 19, 18, nos habla de esto. Y aunque en la interpretación elitista, proselitista y una cosmovisión muy corta de los judíos, decían, bueno, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi congénere, mi connacional, es mi camarada, mi amigo. Pero nunca vieron, no quisieron ver que era quien tenían a un lado, su nación vecina.
Entonces Dios establecía el amor al prójimo en acciones concretas. Por mencionar, dar provisión para los pobres, evitar el robo y la mentira, pagar puntualmente el salario al jornalero, no hacer acepción en el juicio, cuidar de no desprestigiar al prójimo promoviendo chismes contra él, no despreciar a nadie, no guardar rencor. Y todo ello se cumple y aún se supera cuando se ama al prójimo como a uno mismo. Ese es el mismo principio de vida propio de los cristianos en pleno siglo XXI. En esta época, algunos le llaman la dispensación de la iglesia. El mandamiento del amor fraterno hace pleno el cumplimiento de las demandas de la ley. Lo que buscamos de los otros es alguna manifestación de amor. Y eso es precisamente lo que Jesús establece para el comportamiento de los hijos del reino. Es la forma de vida ajustada a la voluntad de Dios expresada en toda la Biblia. Quiero concluir diciendo que quien vive, quienes vivimos o decimos vivir en una buena relación con Dios, viviremos también y reflejaremos en una buena relación, se reflejará en una buena relación con los hermanos en la fe, con los contumaces y rebeldes y en general con toda la gente. Si decimos y nos ufanamos de vivir una relación con Dios, ya en su momento hablaremos, o sea, más bien hablamos del perdón y hablamos del buscar un restablecimiento de relaciones, pero hay cosas que simplemente se escapan de nuestro control. En primera, pues a lo mejor es alguien que ya murió. Dices, y ahí ya cómo lo resuelvo. Hoy me doy cuenta que hice mal, pero ¿cómo lo resuelvo si ya murió? Ya, simplemente en una oración íntima y profunda de quebranto con Dios, un arrepentimiento. Pero en otras ocasiones, a lo mejor la persona se fue a vivir al otro lado del mundo, ¿no? Dices, y no tengo el dinero como para ir a... Bueno, ¿qué tal y si le escribo un correo y si me acepta, pudiera aceptar una llamada? Pero yo no puedo controlar la respuesta de la otra persona, porque yo puedo tener la mayor de las intenciones, las mejores de las intenciones, tener esa proactividad impulsada por el amor para arreglar la situación, pero yo no puedo controlar la respuesta de la otra persona. Simplemente es un no, o hay un silencio, no hay respuesta. Dices, ¿cómo controlas? Entonces, el vivir en esta esfera del amor, en esta esfera del bien hacer, de manera general, con los hermanos de la fe, con los contumaces y rebeldes y en general, con toda la gente. Quien ama al Señor, ama también a los que son suyos. Dice Gálatas 6:2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Quien ama al Señor, ama también a sus enemigos. Dice Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Amados, la verdadera vida piadosa se manifiesta en una correcta actitud hacia los demás. Repito, la verdadera vida piadosa se manifiesta en una actitud correcta hacia los demás.
Por lo tanto, la vida cristiana no consiste en abstenerse de hacer mal a otros. No consiste en abstenerse de hacer mal a otros. Yo no hago nada, yo no le hago nada. Sí, pero tampoco le haces bien. No le haces ningún bien. Como no le haces ningún mal, pero tampoco le haces ningún bien. Entonces, no consiste en abstenerse de hacer mal a otros, sino en esforzarse por hacer bien a todos. Y dice Pablo, en especial, a los de la familia de la fe. Tal comprensión nos impulsa por la gracia derramada por la fe en Cristo a ponerse continuamente en el lugar del otro. Por supuesto, no vamos a usurpar, ni pretendemos usurpar el lugar de Cristo de ser un vicario, es decir, alguien que muere o está puesto en el lugar de otro. No, eso ya estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando del día a día. Pero sí ponerme en el lugar del otro, procurando su propio bien. Dice primero a los Corintios 10:24, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Primera a los Corintios 10:24. Quien desea ser amado, debe amar primero. Quien desea ser amado, debe amar primero, siguiendo el ejemplo de Jesús, el cual nos amó primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero y somos llamados a seguir sus pisadas. Y quien desee ser ayudado debe comenzar por ser ayuda a todos. Repito y reitero, tal comprensión nos impulsa por la gracia derramada por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, Salvador nuestro. No es en nuestras fuerzas, sino por esa gracia en nuestro corazón. Entonces, respondamos a la gracia, respondamos al haber sido objetos del amor de Dios, actuando, procurando el bienestar y el bien de todos, el bien de todos. Entonces, oremos y agradezcamos a Dios. Dios, te queremos dar gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Dios, porque sacudes nuestras conciencias y nos sacas de nuestro estar dormidos, aletargados, porque quizás nos hemos puesto en un lugar cómodo, ciertamente de no hacer mal a las personas, pero también tenemos que admitir que a lo mejor tampoco hemos hecho bien a las personas. Estamos perdidos, sentados en nuestra comodidad, viendo desde lejos, cuando el llamado es a la proactividad, a ser impulsados, a responder a esa gracia de la cual hemos sido objetos. Ayúdanos, Señor, a ponernos a ser empáticos, como se dice hoy, a ser empáticos y preguntarnos cómo nos gustaría estar siendo tratados cuando vemos a otros en una condición similar. ¿Cómo nos gustaría que si estuviéramos en esa situación, que nos trataran a nosotros? Entonces,
por amor, por gracia, esa gracia, y en fe, permítenos actuar y responder siendo instrumentos tuyos y que nos uses y te sigas manifestando en nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre. Gracias, gracias por darnos este privilegio y permítenos ser congruentes entre lo que hemos recibido y lo que nos llamas hoy a dar, ese amor, ese bienestar hacia los demás. En el nombre de Jesús, te rogamos nos fortalezcas, nos animes y nos capacites y quites la venda de nuestros ojos y que seamos con un corazón sensible y sencillo para ver a los demás en sus necesidades. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.